Dale. Bueno, nosotros mostraremos los diferentes tipos de creencias y las menos promulgadas, la atea y la agnóstica. Adicional de eso, estaremos mostrando algunos comentarios o opiniones de las personas católicas sobre otras religiones. Una persona agnóstica es una persona que duda la existencia de un Dios, aunque haya visto todas las evidencias que hay sobre un Dios, sigue dudando de la existencia de Dios. Sigue diciendo que la persona humana no puede entender lo sobrenatural, entonces no puede aceptar que haya un Dios. Un ateo es una persona que no cree en la existencia de una deidad o un Dios, ya que no cree que todo lo que existe a nuestro alrededor o todo lo que existe tenga un punto de origen en un tipo de deidad o un ente sobrenatural. Entonces sus hechos solamente se corroboran con principios científicos o cosas que pueda ver o pueda saber, y no se basa tanto en hechos que solamente se corroboren por creencia o por pensamiento. El pensamiento de Erasmo era que jamás se habían dirigido contra la Iglesia como institución, ni menos contra Dios como fuente de inteligencia y justicia, sino como los malos obispos y frailes, que ganaban dinero vendiendo el paraíso y cometiendo otros delitos religiosos como la simonía. Un aspecto que influye en la intención de Erasmo es la manera en que se dirige a las distintas cosas que nos critica. Él siempre hace referencia en términos generales. Se puede decir que Erasmo es la que piensa en el objeto. Va bajando el género a las especies, en este caso lo más general sería la sociedad. Erasmo también nombra a los que forman parte directamente de la Iglesia. Así es el caso de los teólogos, obispos y sacerdotes, que siempre están en sentido colectivo y abstracto, nunca hacían nada en concreto. Por el modo general que Erasmo realiza sus críticas en el objeto, podemos unir otro elemento a pesar de no estar en esa obra. Puede ayudarnos a entender mejor el propósito implícito que postulamos sobre él. Lo que enfuerza nuestra tesis sobre las intenciones de Erasmo es la comparación entre la respuesta de Erasmo. La crítica y el cambio no se relacionan, es decir, que una crítica no siempre provoca un cambio, sino que es necesario obtener elementos adicionales para provocar el cambio. Erasmo buscó que su crítica fuera acompañada de elementos que provocaran cierto movimiento reflexivo, que vendría a ser una oportunidad para el arrepentimiento. Por la reflexión se puede ayudar el cambio, aunque el carácter de la reflexión no sea precisamente de un caso necesario, ni que ese efecto sea necesariamente el cambio. Pero en el caso de que un cambio moral se ocurra, necesariamente habrá que ocurrir por la causa del movimiento reflexivo. Pues que el que permite darse cuenta de los errores y el que lleva al cambio mismo, sobre todo si es un cambio cualitativo específico. El organismo o moralista, aunque tengan contenidos morales, no propone una nueva sociedad ni tampoco especifica mucho sobre cómo debe ser un cambio. Erasmo no buscaba crear una nueva sociedad ni crear una nueva iglesia. Erasmo buscaba que esa misma sociedad y esa misma iglesia vuelvan al camino en el cual empezaron con Jesucristo, del cual ellos se han apartado. Una de las partes fundamentales del orden es la comparación de la cristianidad de su tiempo con la sociedad de la historia de Jesús. Todo esto nos lleva a concluir que el cambio que Erasmo quiere no es de una cosa por otra, sino que de un cambio que haya que realizarse en esa misma sociedad de la iglesia. Para llegar a esto, hay que entender los varios ejemplos del orden. La expresión filosofía cristiana, dice Breguet, es una filosofía internamente conforme con la fe cristiana y aprobada por el magisterio de la Iglesia, absorbida por la doctrina de la fe y deja de ser filosofía. O que la religión y la fe cristiana han excitado el trabajo puramente filosófico de la razón natural, en la investigación y en el hallazgo de una nueva concepción del mundo. Brunswick dice que, como la verdad no puede ser sino una y la misma para todos, no se debe añadir el adjetivo cristiana a la realidad de la filosofía. El adjetivo cristiana niega el sustantivo filosofía, porque la revelación cristiana, según se supone, proporciona una verdad indudable y va conseguida, y por lo tanto excluye radicalmente la inquietud y la búsqueda de la verdad, que pertenece a la esencia de la auténtica filosofía. Periodos de la filosofía cristiana. Primer periodo, periodo antiguo o iniciación. Se dio entre los siglos I al siglo IV. Los padres apostólicos eran pensadores cuya vida transcurrió en los tiempos apostólicos. Entre ellos se destacó San Clemente de Roma. Los padres de la Iglesia
con la excepción de San Agustín de Hipona, no crearon un sistema filosófico completo. El pensamiento agustiniano dominó toda la filosofía medieval hasta el siglo VIII, en que surgirá Tomás de Aquino. Los padres apologistas del siglo II destacaron San Justino Tertuliano, los cuales defendieron el cristianismo de los ataques paganos. Filosóficamente no tienen gran interés en general, su postura frente a la filosofía pagana es adversa. La Escuela Cristiana de Alejandría, siglo II y siglo III. Primeros intentos de exposición sistemática del pensamiento cristiano en términos filosóficos. Reivindicaron al cristianismo como la expresión más perfecta del pensamiento filosófico. Tuvo como fin ilustrar y formar a los cristianos y atraer a los gentiles a la fe cristiana. Destacan San Clemente de Alejandría y Orígenes. Estas presentaban una postura conciliadora respecto de la filosofía. Los capadocios, siglo IV. En su enseñanza cristiana manejan todo el instrumental de la filosofía griega. Destacan San Basilio, San Gregorio y San Gregorio de Nisa, originarios de Cesarea de Capadocia. La expresión filosofía cristiana aparece en bastantes autores antiguos, entre los que merecen citarse, sobre todo, San Justino y San Agustín. Para ellos se trataba, bajo ese nombre, de una auténtica sabiduría teológica, en la que las verdades divinamente reveladas entraban, junto con las alcanzadas por la sola razón, en un único cuerpo de doctrina. La filosofía cristiana ha planteado muchos problemas a lo largo de la historia del pensamiento. Modernamente ha sido objeto de diversas interpretaciones y hay unos que niegan rotundamente que tenga alguna validez y otros que declaran que es la única forma posible de hacer genuina filosofía. Clemente de Alejandría y Orígenes se convirtieron en los fundadores de la filosofía cristiana. Segundo periodo de transición, siglo V a siglo VIII. Pseudo Dionisio, personaje anónimo, probablemente del siglo V, gozará de gran prestigio entre los escritores cristianos del siglo VI y siglo VII. Boecio, traduce y comenta algunos libros del Organon aristotélico. El conocimiento que se tiene de Aristóteles en la Edad Media hasta el siglo XI se debe fundamentalmente a su aportación personal. Beda el Venerable, siglo VI a siglo VII. San Isidoro de Sevilla, quien funda una escuela para la formación del clero que actúa como foco de cultura para toda España, escribe las Etimológicas, obra de carácter enciclopédico muy consultada en la Edad Media. Tercer periodo, escolástica, siglos IX al siglo XIV. Periodo de formación, siglos IX al siglo XI. El Renacimiento carolingio hacia el año 800, Carlomagno funda una academia para la formación de los gobernantes que da lugar a un importante periodo de desarrollo cultural en el siglo IX. Juan Escoto Erígena en la primera mitad del siglo IX. San Anselmo, importante filósofo en particular por su argumento ontológico para la demostración de la existencia de Dios. Periodo de desarrollo, siglo II. El problema fundamental más tratado fue el de los universales. La escuela de Chartres destaca a San Juan de Salisbury. La escuela de San Víctor destaca a Hugo de San Víctor. Periodo de apogeo, siglo XIII. Aristotelismo cristiano. Se da la recuperación del pensamiento aristotélico. Destaca San Juan Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino. Filosofía del franciscanismo. Vuelta del agustinismo y platonismo. Destacan San Buenaventura y Duns Scotus. Luego se dio la decadencia entre los siglos XIV y siglo XV, en la que estuvo presente Guillermo de Ockham. La Reforma Protestante fue un movimiento religioso y político que terminó con la unidad de la Iglesia Cristiana de Occidente. Fue iniciada por Martín Lutero, surgió en el Sacro Imperio Romano Germánico durante los siglos XV y XVI. La Reforma tuvo su origen en las críticas y propuestas con las que diversos religiosos, pensadores y políticos europeos buscaron provocar un cambio profundo y generalizando en los usos y costumbres de la Iglesia Católica, especialmente con respecto a las pretensiones papales de dominio sobre toda la cristiandad.
Su intención inicial era la de reformar el catolicismo con el fin de revitalizar el cristianismo primitivo y la importancia que tuvo la protesta de Spira, presentada por los príncipes cristianos alemanes en 1529 contra un edicto del emperador Carlos V, tendiente a anular la tolerancia religiosa que había sido legalmente concebida por los principados alemanes. Entre las causas externas a la Iglesia están las enemistas de los príncipes alemanes hacia el Papa, las rentas que cobraba la Iglesia sobre tierras que no estaban grabadas con impuestos y la ola de inmoralidad y violencia que inclinaron a la sociedad al paganismo. Entre las causas internas de la Iglesia se encuentra la debilidad de la organización eclesiástica, la lentitud de la Iglesia por enmendarse, la prédica de los humanistas y la libre interpretación de la Biblia. La Reforma Protestante logró que un tercio de la unidad cristiana se separase de la Iglesia Católica. El fundador de la Reforma Protestante fue el monje católico agustino alemán Martín Lutero, quien ingresa en 1507 en la orden religiosa de los agustinos. En el convenio católico, Lutero prosiguió sus estudios y se convirtió en un experto en la Biblia y en los autores cristianos medievales. Llegó a ser un doctor universitario y se le contrató para dar clases en la nueva Universidad de Wittenberg. Lutero se caracterizó por exhortar a que la Iglesia cristiana regresara a las enseñanzas originales de la Biblia, impulsando con ello una reestructuración de las iglesias cristianas en Europa. La reacción de la Iglesia Católica ante la Reforma Protestante fue la Contrarreforma. Sus contribuciones a la civilización occidental se llegan a considerar más allá del ámbito religioso, ya que sus traducciones de la Biblia ayudaron a desarrollar una versión estándar de la lengua alemana y se convirtieron en un modelo en el arte de la traducción. Su matrimonio con Catalina de Bora el 13 de junio de 1525 inició un movimiento de apoyo al matrimonio sacerdotal dentro de muchas corrientes cristianas. Las obras de Erasmo fueron consideradas peligrosas para los dogmas y los funcionarios de la Iglesia oficial, e incluidas en el Index de 1559. El libro más famoso de Erasmo fue introducido por Hernando de Colón en España en 1516, el cual es el Elogio de la Locura o de la Necesidad, dedicado a Tomás Moro, autor de una célebre utopía, influido sobre todo por Luciano de Samosata y por la tradición medieval del carro o nave de los locos. Erasmo realiza una sátira de costumbres puesta en boca de la propia estulticia o locura, consciente de que el verdadero espíritu cristiano se demuestra deponiendo su orgullo para aprender lo que no se sabe y cediendo en su... El Papa Francisco y la imagen de la Iglesia Católica. El Papa, nacido en Argentina, ha capturado la atención mundial en su primer año como jefe en el Vaticano, al sugerir que podría flexibilizar las estrictas normas de la Iglesia Católica sobre el divorcio, la anticoncepción, el matrimonio, las mujeres sacerdotes y las uniones homosexuales. Sin embargo, no se percibe un aumento de la cantidad de católicos en América Latina tras la llegada del nuevo pontífice, aunque el estudio precisa que es temprano para apreciar un impacto si se produjera. El aumento de confianza en la Iglesia se produce por igual entre los católicos y entre los evangélicos, cada uno en su propia iglesia. Los católicos recuperan su confianza en la Iglesia a pesar de los escándalos y probablemente como consecuencia de la llegada y liderazgo del Papa Francisco. La Iglesia Católica se ha visto sacudida en años recientes por una serie de escándalos sobre abusos sexuales, mientras los evangélicos han visto fortalecer su número de fieles, principalmente en los sectores de escasos recursos económicos. Como institución, aunque la confianza en la Iglesia se desplomó en 76% a 64% entre 1996 y 2011, en el periodo de 2011 a 2013 aumentó al 73%, un factor que de acuerdo al informe coincide con la llegada del Papa Francisco. El Papa argentino ha despertado grandes expectativas y muchas esperanzas entre los católicos de todo el mundo, por sus gestos de apertura y sus palabras tolerantes.
Cabe recordar que es el primer papa jesuita y latinoamericano de la historia, que ha cumplido con regularidad en el Vaticano el tradicional protocolo de ceremonias y visitas de Estado que le impone su papel de líder de más de 1.000 millones de católicos. Si no crees en el Dios de otros religiones, ¿en qué crees? Lo que tiene cada persona, el poder que tiene su pensamiento, de que si piensa que puede hacer algo, lo hace. Entonces no crees en la existencia de Jesús. ¿Qué te llevó a estar indeciso con relación a lo divino? El pensar por qué solo tiene que existir una persona o una divinidad que pueda hacer todo eso, y por qué no cada uno de nosotros. Entonces, Tiene el poder para eso. con suficiente evidencia de que existe Dios, ¿tú te quedarías de reír? No te quedarías de reír. Pero ¿quién me demuestra que eso es cierto? Y que no el ser humano dijo que eso es cierto. O sea, pueden haber pruebas, pero ¿quién las creó? El ser humano. ¿Y cómo el ser humano tiene evidencia de eso? Muchas gracias. ¿Qué piensas acerca de la celebración de la misa? No sé, podríamos decir que un lugar donde personas se reúnen a alabar cosas que ellos creen, sus creencias, para mí es una pérdida de tiempo, no sé. ¿Por qué es una pérdida de tiempo? Una iglesia la veo más como un negocio, un lugar donde vayas a orar. Son las personas que van a la iglesia o que hablan de misa o Biblia, dicen que la iglesia está en uno mismo. Y si la iglesia está en uno mismo, ¿qué hacen allá? ¿Darle dinero a otra persona? O sea, es una pérdida de tiempo. O sea, Ok. ¿Crees en la creación? Toda esta historia de Adán y Eva y del pecado original, ¿no crees? lo dudo, ¿sabes? Que personas hubieran sido creadas de barro. No sé, siento como que... No sé, para mí no me plantean que eso haya existido, te lo pueden escribir en una Biblia, pero como digo, la Biblia está creada por otras personas. A lo mejor yo pongo en un cuaderno que los lunes son los domingos y alguien lo va a querer creer. O sea que según tú no crees en el relato de Adán y Eva porque no existen hechos concretos de que eso haya existido. Exacto. O sea, en comparación con la evolución que está probado por la ciencia. Exacto, o sea, te dicen ese tipo de cosas, que la evolución viene de eso, o sea, de un ser humano más otro ser humano, es genética combinada y al final, o sea, es lo que se le llama ahora mismo la reproducción, tu ser o la creación. O sea, no crees en eso de que hayamos sido creados de barro ni... Una persona celestial vino y... Ok. Entonces tampoco crees que un día un Salvador venga a redimir nuestros pecados y a llevarnos a la vida eterna ni nada de eso. Es un... Sí. Si llegara el día, mis creencias irán atrás, pero ten en mente de que la posibilidad de que alguien baje del cielo, O sea, claro, o sea, existe gente que supuestamente lo ha esperado tanto que, o sea, que es poco probable de que vaya a pasar. estoy seguro de que el día que pase eso, lo primero que pensaré serán en aliens. Alguien viene bajando de ahí arriba. Okay, tú sigues firme en que no va a venir nadie, no va a salvarnos nadie. O sea, nosotros somos responsables de nuestras propias acciones. Exacto. Todo, o sea, nosotros mismos creamos nuestro propio destino, ¿no? Ok. Somos dueños de lo que hacemos. Entonces tampoco crees en un infierno ni un cielo. Lo dudo. O sea, un cielo, tengamos, para decirlo así, un lugar donde seremos abastecidos de comida y nunca tendremos hambre. Porque, o sea, se dice que si mueres y si fuiste bueno en la vida, tienes la recompensa de ir al cielo y estar como en un lugar de paz y tranquilidad. Entonces, ya que si fuiste malo, te vas a ir a un lugar de castigo eterno.
Entonces dices que su Dios es egoísta. Según él ama a todas las personas, pero castigará a las personas en el infierno dándoles sufrimiento por toda la eternidad. Y si aún así es un Dios de amor, ¿no te hace dudar? Puede hacer dudar, pero está escrito que algún día vendrá a juzgarnos y a los vivos y a los muertos para poder darnos el descanso que nos merecemos o el castigo que nos merecemos según las actitudes y lo que hayamos hecho en vida. Entonces él también tomará decisiones fuertes hacia personas que simplemente acaban de nacer, que tienen 2 o 3 años de vida. Esos niños son pecadores. O sea, ¿tú piensas que no es justo que nos vaya a condenar por errores que cualquiera puede haber cometido? No es justo que alguien condene a alguien porque le dé la gana, simplemente. Como digo, tu vida la vives tú, no la vive otra persona. Nadie es dueño de tu vida, tú mismo. O sea, Ok, entiendo. Bueno, esas fueron las preguntas para nuestro amigo Randy, que asegura ser ateo. Y bueno, creo que hasta aquí podemos dejar esto, ya que nos ha dado su punto de vista y lo que él cree acerca de todo esto. Y creo que podríamos concluir que existen varias creencias acerca de lo que hay que creer o lo que no hay que creer, pero cada uno tiene su punto de vista y cada uno es libre de pensar lo que quiera. Gracias. También tenemos que ver el Viejo Testamento, No. que a otras religiones, otros protestantes, ¿verdad? Que como hizo Martín Lutero, fue que dividió a la iglesia. Qué bonita palabra, ¿sabe por qué? Porque él habló de protestantes, los evangelistas, que tiran por todo el mundo. Sí. Y hacen ¿qué hizo los protestantes? Todo es protestante. El movimiento protestante viene de Martín Lutero, que fue un sacerdote. Y él llevaba una creencia y él veía que la política del papado de Roma como que estaba fallando, porque dice que él iba a Roma y veía riquezas allá, donde estaba el Papa, y veía mucha miseria por acá. Por eso fue que entonces toda la aplicando la Biblia. son protestantes. Son protestantes, no tienen ninguna sede. Y ahí está la gente que ustedes... Yo agregándole algo, Los testigos de Jehová. estas religiones que se han dividido de la Iglesia Católica, que son los protestantes, pienso yo, y lo que veo por ahí, que lo hacen más es por negocio. ¿Y cómo se van haciendo los pastores? Pero es por cobrar el 10%. 10% cobran ahora el 30%. Ah, sí, subieron ya. Ya no son pastores. Entonces, eso es lo que está pasando, que es un negocio que tienen los protestantes.